partes iguales, dejando 25% en cada parte, se llaman los cuartiles. Entonces, para hallar el primer cuartil tendríamos que buscar dónde queda el 25%, que sería aquí en el 28. El cuartil 2 es la mediana, estaría aquí, y el cuartil 3, que sería el 75%, estaría acá. Y así puedo calcular cualquiera de los cuartiles o percentiles que van de uno en uno. Entonces, por ejemplo, del percentil 1 al 10 estaría en este primer grupo. Del 11 al 16 en el segundo, etc. Del 29 al 62 aquí. Del 85 al 96 acá y del 97 al 100 aquí. Entonces, se puede calcular 100 percentiles. Aquí vamos a calcular unos 3. Todos en esta columna, ¿de acuerdo? La fórmula para calcular percentil es la misma de la mediana, límite inferior, solamente que si ustedes comparan con la mediana, decía 50% de n, ¿no? Acá dice K% de n, donde este K va a cambiar desde 1 hasta 100, ¿sí? Entonces, si K vale 50, queda la mediana. Si K vale 25, el cuartil 1. Si K vale 75, cuartil 3. ¿De acuerdo? Yo les había mandado esta planilla, ya la deben tener hecha, ¿no? ¿Sí? Hasta aquí. La hicimos en la clase anterior, ¿cierto? Sí, profe. ¿Y ya la tienen abierta para continuar trabajando? Profe, ¿le puedo pedir un favor? Sí. Es que, o sea, hay unos compañeros que me piden que si usted puede grabar la clase o le puede permitir al grabar en internet. ¿Quién la va a grabar? Un compañero tenga computadores que desde mi celular no la puedo grabar, profe. Y otro de los que están presentes. Un compañero Yo tiene la grabo, computador que haga el favor profe, de grabar. pero con otro Dígame. programa porque Zoom es muy pesado. Ya. No, no importa, con cualquiera, es para ayudar a unos compañeros, es que no pueden ingresar. Claro, esperen un rato, empiezo a grabar entonces. Gracias, profe. Bueno. Jennifer. Profe, Jennifer va a grabar. ya está cargando el programa. Sí, profe, yo voy a grabar. Pues ya la autorizo aquí. No, profe, lo voy a grabar desde otro programa porque Zoom es muy pesado, entonces pues los videos salen Bueno, son listo. imposibles. Bueno. Eso, profe, ahí ya le empiezo a grabar. Bueno, entonces les decía que las medidas de ubicación, también llamadas cuartiles, percentiles, incluida la mediana, todas se buscan en esta columna H mayúscula, ¿sí? Por ejemplo, si usted marca esta fila 3 o el grupo 3 aquí, yo siempre lo señalo con un colorcito. ¿Cómo se interpreta este 16%? El 16% de los alumnos tienen o pagaron menos de 313,000 pesos de matrícula. ¿Sí? Recuerden que esa es la interpretación. ¿Sí? O también el... no, perdón, el 16 no. Marqué la línea amarilla. El 28% de los alumnos pagaron menos de 303. El 16%, ¿cuánto pagarían? Menos de... ¿No entienden? Les repito, este porcentaje dice que el 28% de los alumnos pagaron menos de 313 o un máximo de 312,000. Pero es mejor la primera interpretación.
Entonces, si el 28 pagan menos de 313, quiere decir que este valor 313 se llama el percentil 28. Entonces, ¿qué es un percentil? Es el valor por debajo del cual queda un porcentaje de datos. Otro caso, el 16% pagan menos de 242. Entonces, 242 es el percentil 16, porque por debajo de este valor queda el 16%. ¿Sí? Por acá teníamos la mediana. La mediana dio 358,94. La mediana se llama el percentil 50 porque por debajo de este valor queda el 50% de los datos. ¿De acuerdo? ¿Entendieron? La parte conceptual. Por favor, respondan. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a calcular con esta fórmula, que es la misma de la mediana, pero aquí le llamamos percentil K, es decir, donde K puede cambiar desde 1 hasta 100. Voy a encontrar el percentil 25, que equivale a la cuarta parte y por eso se llama cuartil 1. Entonces, marcamos donde queda el 25%, precisamente está aquí en 28. Aquí hay un límite inferior. Lo vamos a marcar de otro color. Límite inferior. Hay una frecuencia acumulada anterior. La amplitud. La frecuencia del grupo. Y el número total de datos. La fórmula dice límite inferior más. Tomamos límite inferior más. Abre paréntesis. Dice el K% de los datos, o sea, 0,25 por el número de datos, menos la frecuencia acumulada anterior, 8, cierra paréntesis, por la amplitud, de 71, y lo divide entre la frecuencia del grupo. ¿Okay? Y está el 25 o el cuartil 1. ¿Cómo se interpretaría este resultado? Por favor, ¿alguno de ustedes lo puede interpretar? ¿Sí están escuchando? Vean lo que dice aquí, límite inferior más el 25% por 50 menos la frecuencia acumulada anterior al grupo. Usted tiene que mirar la fórmula, leer y reemplazar. Por la amplitud que es 71 y dividir en la frecuencia del grupo. ¿Ya? La fórmula va reemplazando. ¿Ya? Y dio 295. Como es el percentil 25, quiere decir que el 25% de los alumnos pagaron menos de este valor por concepto de matrícula. De la misma manera, el percentil 50, que corresponde a la mediana, como eso ya lo habíamos calculado, la mediana es 300, aquí estaba la mediana, era igual a 358,94. ¿Cómo la buscaba esta? ¿Dónde queda el 50%? O sea, aquí abajo, en el 62. Y hacía la misma operación. ¿Ya? ¿Y qué significa la mediana? Que el 50% de los alumnos pagan menos de 358.940. Entonces, quien me preguntaba otra vez, voy a hacer otro percentil. 75 o el cuartil 3. Será el valor que deja por debajo el 75% de los datos. ¿Ya? Vamos a calcular. Entonces, primero marcamos dónde quedaría el 75%. Usted puede ver en esta columna H siempre, aquí, ¿dónde queda el 75? ¿Dónde está incluido
incluido? ¿En qué grupo? ¿En el primero, en el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo? ¿En qué grupo queda el 75%? En el quinto. Entonces ahí marcamos. Allí está el 75%. ¿Y qué marcamos aquí? Además de el límite inferior, marcamos el límite inferior, le ponemos otro color para no perderlo. La frecuencia acumulada anterior, o sea, la F mayúscula. La frecuencia del grupo, que es 11. Y la amplitud y el número de datos que ya está. Entonces, lo que importa aquí es el límite inferior, frecuencia acumulada anterior y frecuencia del grupo. Y la fórmula dice, igual. Recuerden la fórmula. Límite inferior más el 75% de n sería. Menos la frecuencia anterior por la amplitud y sobre la frecuencia observada. Entonces, igual. Límite inferior más, abre paréntesis, 0,75 por n, 0.75 por el número de datos, menos la frecuencia acumulada anterior, 31, cierra paréntesis, por la amplitud, 71, y por último divides entre la frecuencia. Y para todos es lo mismo. Entonces dio 425,95. ¿Cómo se interpreta? El 75% de los alumnos pagan menos de este valor por concepto de matrícula, ¿de acuerdo? Y así usted puede calcular el percentil que quiera, desde el 1 hasta el 100. Entonces voy a calcular el último, el percentil 80. Buscamos dónde queda el 80%. ¿Quedaría aquí mismo? ¿En el grupo quinto? Sí, ¿no? Porque allí están, aquí están desde el 63 hasta el 84. ¿No? ¿Por qué desde el 63? Porque en el anterior está hasta el 62. Con los mismos datos, pero ya lo único que va a cambiar es que ya no es percentil 75, sino 80. Entonces, el porcentaje va a ser igual límite inferior más, abre paréntesis, 0,80. Aquí viene el cambio, ¿no es cierto? 0, número de datos, que es 50, menos la frecuencia acumulada anterior, que es la misma. Cierra paréntesis por la amplitud y lo divide entre la frecuencia. Y dio 442. La interpretación. El 80% de los alumnos pagan menos de 442.090. ¿Y el resto cuánto serían? El resto de alumnos. Les repito, el 80% de los alumnos pagan menos de 442. ¿El resto cuánto es? ¿Cuánto pagan? Pero entienda, hombre, el 80% pagan menos de 442. ¿Y el resto? Pagan más de eso. Es apenas lógico, ¿no? Pero el percentil nos dice el porcentaje que está por debajo de cada valor. Entonces aquí decíamos, el 25% paga menos de 295, el 75% pagarán más, el 50% pagan menos de 358, el otro 50% pagará más, el 75% paga menos de 425, el resto 25% pagarán más. Si el 80% paga menos de 442, el 20% pagará más. Y así puede encontrar usted cualquier percentil que le pregunten, el 1, el 2, el 3, el 15, el 20, el 30, de la misma forma. Reemplazando aquí el porcentaje que le dije. Por ejemplo, en el percentil 95,
¿Dónde quedaría? Aquí en el 96, ¿no? Hay un límite inferior, pero quedaría más 0,95 por n, etc. ¿Ya? O sea, reemplazamos aquí en la fórmula. Límite inferior más 95% por el número de datos menos frecuencia acumulada anterior por la amplitud y sobre la frecuencia del grupo. Entonces, con esta misma fórmula se encuentran los 100 percentiles, incluyendo la mediana y los cuartiles. ¿De acuerdo? Y se llaman medidas de ubicación porque nos están dando, por ejemplo, este valor está ubicado en la serie de datos exactamente en la cuarta parte, porque deja por debajo el 25% y por encima el 75%. La mediana está exactamente ubicada en la mitad. El percentil 75 está ubicada en las 3/4 partes de los datos. Si usted se imagina una línea recta de datos, ¿sí? Con el mínimo y el máximo, y la divide en 4 partes, precisamente esto es lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? Dividiendo esa recta en 4 partes. Una idea que le voy a dar sería la siguiente. Aquí trazo una línea. Vamos a insertar una línea. Vamos que aquí inserto la línea. Y la divido en 4 partes, exactamente. Entonces, en la mitad, aquí, en la mitad se le trazaría otra línea así. En toda la mitad, que sería más o menos por aquí, una línea. Allí va a estar la mediana. Y deja el 50% a la izquierda, el 50% a la derecha. El percentil 25 va a estar por aquí. Insertamos otra línea. Entonces la cuarta parte está más o menos por aquí. Allí estaría el cuartil 1 o el 25%. Aquí. ¿Sí? Deja el 25 a la izquierda y el 75 a la derecha. Y el 75% o el cuartil 3 estaría acá. Por aquí más o menos. ¿Ya? Entonces, aquí estaría el cuartil 1. Cuartil 1. Por aquí estaría el cuartil 2, con la mediana. Y aquí estaría el cuartil 3. Entonces, mire que la serie de datos, el 100% de los datos están divididos en 4 partes. El 25% de los datos están por debajo del cuartil 1. El 50% por debajo del cuartil 2 y el 75% por debajo del cuartil 3. Ahora, ¿cómo se llama este cuartil 1? También percentil 25, el otro percentil 50, percentil 75. El percentil 80 estaría por acá, dejando por debajo el 80%. ¿De acuerdo? Por eso se llaman medidas de posición o ubicación, porque me dice qué lugar está ocupando cada uno de los datos. ¿Ya? Y todo se hace con esta formulita, ¿no? Bueno, decíamos que, regresándonos un poquito, que si al promedio le sumábamos y le restábamos una desviación estándar, entonces podíamos encontrar qué porcentaje de datos están por debajo de cada uno de estos valores. Entonces, mire, póngale cuidado. Aquí encontramos un valor de matrícula, ¿no? Que se llama percentil 25. El porcentaje es 25%. Aquí otro valor de matrícula, ¿no?
que se llama el percentil 50. Pues, nos referimos al 50%. Otro valor de matrícula. Sí, mejor dicho, como dice aquí, este es el percentil K. Dice percentil K, percentil 25, percentil 50, percentil 75 y percentil 80. Entonces, ¿qué son los percentiles? Son los valores de la matrícula que dejan por debajo un determinado porcentaje. Pero ahora queremos encontrar es todo lo contrario. ¿Qué porcentaje de datos quedan por debajo de un determinado valor? Y eso será, el porcentaje será despejar K de la fórmula anterior. Vamos a despejar esta K, que es el porcentaje. Lo despejamos y me queda esta fórmula que se llama el rango percentil. ¿Qué es el rango percentil? El porcentaje de datos que queda por debajo de un determinado valor llamado K. Entonces, les hago una pregunta. ¿Cuál es el percentil 25? ¿Cuánto vale? ¿Sí están mirando la hoja de Excel y están escuchando? Sí, ¿O sí, no? profe, pero Les estoy preguntando cuál es el percentil 25, que lo acabo de calcular. 295. Eso, entonces, es un valor de matrícula que deja por debajo el 25%. Ahora la pregunta sería al contrario. ¿Qué porcentaje de alumnos pagan menos de 295? ¿Puede responder? El 25%. ¿25%? Exactamente, ¿no? Ahí estamos preguntando por el valor de K. ¿Qué porcentaje de alumnos pagan menos de 358? El 50%. ¿Qué porcentaje? Y ese porcentaje se llama el rango percentil, o sea, es el subíndice K, de aquí del percentil K, que dice acá arriba. Aquí en la fórmula dice percentil K, estamos hallando la K, ¿sí? ¿Qué porcentaje de alumnos paga menos de 442? El 80%. Entonces ya tenemos aquí estos porcentajes que se llaman rangos percentiles. Tenemos el 25%, 50%, 75% y 80%. Y vamos a encontrar aquí el porcentaje de alumnos que están por debajo de otro valor. Por ejemplo, aquí, al promedio le vamos a aumentar una desviación estándar. Igual, el promedio le aumentamos una desviación estándar, a 108. Y nos vamos a preguntar, ¿qué porcentaje de alumnos pagan menos de este valor? Entonces será de hallar K. Y también al promedio le vamos a restar una desviación. Promedio menos una desviación. Y la pregunta será, ¿qué porcentaje de alumnos pagan menos de 242? Ese lo vamos a llamar caso 1. Y el porcentaje caso 2, los que pagan menos de 458. Y luego, sabiendo los porcentajes, podemos saber qué porcentaje hay entre estos dos valores, ¿sí? Entonces, encontremos primero el caso 1. El valor que nos dan aquí se llama el percentil K, ¿no? Pero no sabemos cuánto vale K. Entonces, en esta fórmula reemplazamos el valor que nos dan, en este caso 242, menos el límite inferior, donde queda ese valor, por la frecuencia observada, sobre la amplitud, más la frecuencia acumulada, multiplicamos por 100 y dividimos por n. Pues, el peso K es el valor que nos da. Vamos, ¿cuál? O primero vamos a mirar el 240. Ya no se busca en H, sino en los grupos. Entonces vamos a quitar esta marcación. El 242 ya no lo va a buscar aquí en H, sino acá, en las matrículas. 242 con algo, pero 242
con 242.733. ¿Dónde queda? Entonces, si nos queda en este grupo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? El 242.700 queda en este grupo. Y allí existe también una frecuencia acumulada anterior, una frecuencia observada y un límite inferior. Bueno, y la amplitud y el número de datos. Entonces, ¿qué dice la fórmula? ¿Cómo empezamos? Por el valor que nos dan, P sub K, y le restamos el límite inferior. Decimos igual, aquí. Igual, mire que hay dos paréntesis. Abre dos paréntesis. Y dice, el P sub K es este valor. ¿Sí? Menos el límite inferior donde está incluido. Menos el límite inferior, que sería este. ¿Sí? Cierra paréntesis. Decía ¿por qué decía acá? Por la frecuencia observada y sobre C. Por la frecuencia observada por 6. Y dividido entre la amplitud. Todo eso más la frecuencia acumulada anterior. Cierra el otro paréntesis y dice por último por 100 y sobre él por 100 y dividido entre el número de datos 50. Entonces, nos dio 16.12. ¿Qué quiere decir? Que entonces, como este se refiere al porcentaje de alumnos que están por debajo de este valor, se puede decir que el 16.12% de los alumnos están por debajo de 242. Hallamos el punto K, que recuerden aquí, era el subíndice, ¿no? Si quieres redondearlo, pues dice el 16% están por debajo de 242. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hallar qué porcentaje está por debajo de 458, con la misma fórmula. Volvemos a señalar dónde queda el 458. El 458 queda en este grupo, entre 455 y 525. ¿Sí? Lo marcamos. Y también hay un límite inferior. Una frecuencia del grupo y una frecuencia acumulada anterior. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Dice, el valor que nos dan es 458. Entonces decimos, igual, doble paréntesis. 458,95 es el valor al cual le vamos a buscar el porcentaje, ¿no? Menos el límite inferior donde está incluido. Cierra paréntesis. Por la frecuencia observada y dividido sobre la amplitud más la frecuencia acumulada anterior. Cierra paréntesis. Por 100 sobre el número de datos. Por 100 y dividida entre el número de datos. Y me dio el 84.7% de los estudiantes pagan menos de este valor. Entonces, si tenemos en esta gráfica lo siguiente. ¿Sí? No recuerdo cuál. Esta lineecita que esté más acá y esta lineecita que esté más adelante. Aquí tenemos los valores. Aquí está el 242. Aquí estaría el 242
con 733. Por debajo de este valor, ¿cuántos quedan? El 16%. Y acá está el otro valor, el 458. 458 con 95. Por debajo de este valor, ¿cuántos quedan? El 84. Y entonces, para saber qué porcentaje hay entre los dos, ¿qué operación sería? Si de aquí para atrás está el 84 y de aquí hacia atrás el 16, ¿qué operación haría para encontrar este porcentaje? ¿Cuánto? ¿Qué Exactamente. Entonces, el porcentaje que nos piden es, vamos a colocar aquí, igual 84.7 menos 16.12. Podemos decir que el 68.54% de los alumnos están entre el promedio de una desviación, que es 242, y el promedio más una desviación. Yo les decía, siempre va a estar la mayoría, y en este caso dio 68.54. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El 68.54% de los alumnos pagan entre 242.733 y 458.950, ¿no? Encontramos qué porcentaje de alumnos pagan matrículas entre estos dos valores. Y estos dos valores corresponden al promedio menos una desviación y el promedio más una desviación. Y siempre queda la mayoría de cientos. En este caso, el 68,54% están dentro de este valor. Pero ¿qué encontramos? Fue el porcentaje K, el valor de K, que aquí decíamos es un subíndice. Por ejemplo, K era 25, quería decir el 25% pagan menos de esto. K era 50, K, el 50% pagan menos de este valor. Y así. Pero aquí no teníamos K, sino que teníamos el valor. Entonces encontramos K, que se llama rango percentil. Y de esta manera estamos interpretando el promedio aritmético, una medida de variabilidad, que es la desviación estándar, y las medidas de ubicación, que son los percentiles, que es rangos percentiles. Es decir, estamos combinando las tres medidas: promedio, desviación y K. Estamos hablando de porcentajes, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer un ejercicio, ¿no? Ahora yo podría decirle o preguntar también, en lugar de aumentar una desviación y restar una, sumar dos y restar dos desviaciones. Y me da otros valores y ver qué porcentaje estarán entre el promedio menos 2 y el promedio más 2. ¿Sí? O hasta 3 desviaciones y hacer la misma pregunta. El procedimiento sería el mismo y con esta forma. Bueno, esas son las medidas de ubicación. Y el último grupo de medidas se llaman las medidas de forma. Bueno, antes de nada, ¿sí entendieron cómo está acá? ¿No? Aplicando esta formulita. Les recuerdo, P sub K es el valor de matrícula que nos dan. Y el límite inferior, ¿dónde queda ese valor? Frecuencia observada, amplitud, frecuencia acumulada anterior, son conocidos, ¿no? Y de esta manera se encuentra el porcentaje o el subíndice K, que en este caso el subíndice es 16 para el uno, 84,7 para el otro. Vamos a hacer el último grupo de medidas y luego les explico lo mismo en Stat Graphics. Miren, las medidas de forma son dos. Por lo menos las dos que tenemos en el programa, aunque hay otras. El objetivo es averiguar si la distribución es simétrica o no. ¿Cuándo una distribución es simétrica? Cuando tiene al hacer el gráfico nos da una forma de campana. Más o menos aquí voy a hacer el gráfico.
Insertar gráfico de columnas. Eso ya lo habíamos hecho antes, ¿no? Nos daba esta forma, ¿sí? Y recuerden que aquí teníamos que unir las barritas. Entonces le daba un clic derecho, iba al último formato de datos. Y acá este porcentaje último lo dejaba en 2. Entonces quedan las barras unidas y se puede ver que más o menos tiene una forma simétrica, ¿sí? Si se dan cuenta en el gráfico que más o menos es simétrico, esta pues está un poquito más alta que la última, pero más o menos es simétrica. Eso es lo que vamos a medir. Se llama medida de forma. Si la curva es simétrica o no. Entonces, ¿cómo hacemos para medir esto? Bueno, para las medidas de forma se utiliza el concepto de momentos. Miren, póngale cuidado. ¿Qué son los momentos? Los momentos son promedios, ¿no? Es muy importante el concepto de promedio. Miren que la varianza también era un promedio. Se simboliza por una MR minúscula y dice que es la sumatoria de X a la R por F sobre N. Entonces sería el promedio de X a la R, donde la R puede cambiar desde 1 en adelante. Si me dicen M1, ¿cómo me quedaría aquí? Si la R es 1, ¿cómo quedaría la fórmula? Si X, el exponente es 1, ¿cómo queda la fórmula? Dice X a la R por F sobre N, pero si R es 1, ¿cómo queda? Sumatoria de X por F sobre N, y eso es el promedio aritmético, ¿no es cierto? Sumatoria de X por F sobre N. Si R es 2, queda sumatoria de X cuadrado por F sobre N, sería el promedio de los cuadrados. Si X es 3, quedaría sumatoria de X al cubo por F sobre N, promedio de los cubos, y así sucesivamente. Estos promedios o momentos se llaman promedios o momentos con respecto al origen, que son promedios de las potencias de X. ¿Ya? Pero también podemos encontrar otros momentos que se llaman los momentos centrales. Los simbolizamos por una M mayúscula, M sub E, y también son promedios. Sumar las diferencias elevadas a la R y divididas por N. Entonces, si esta R fuera 1, aquí me va a quedar sumatoria de X menos promedio por F sobre N. Pero la sumatoria de X menos promedio ya la teníamos acá. ¿Cuánto daba la sumatoria de X por F? Aquí, a la primera potencia. 0, ¿cierto? Entonces, como vamos a encontrar promedios de potencias, primero a la 1, sumatoria de X por F sobre N da 0. Que el primer momento aquí siempre va a ser 0. ¿Sí? Cuando R vale 1, esa era la propiedad del promedio que ya la teníamos acá, miren, la sumatoria de X menos promedio por F siempre da 0. La segunda sería sumatoria de X menos promedio al cuadrado, ya la tenemos aquí, esa es la varianza, ¿de acuerdo? O sea, tenemos la suma de la primera potencia que da 0 y la suma de la segunda potencia de estas diferencias que da la varianza. En otras palabras, esto quiere decir aquí que el primer momento siempre va a ser 0 y el segundo momento, cuando queda al cuadrado, es la varianza.
Para el coeficiente de asimetría se necesita el momento 3. Entonces tendría que elevar a la 3. Y eso es lo que vamos a hacer en el cuadro. Aquí. Vamos a copiar esta formulita aquí. Y vamos a elevar a la 3. Le vamos a cambiar el exponente aquí. Aquí le ponemos a la 3, formato de celda, superíndice a la 3. Superíndice elevado a la 3. Vamos a hacer esta operación. X menos promedio a la 3 por F y lo vamos a dividir por N. Como aquí tengo la diferencia al cuadrado y acá en la columna acá tengo la diferencia elevado a la 1, si multiplico estas dos columnas, la K por la N, me da elevado al cubo. Entonces, igual. X menos promedio por X menos promedio al cuadrado por E. Ya que... Y copiamos y hacemos la sumatoria. Cuando hago la sumatoria y divido por el número de datos, estoy ya calculando un promedio, el promedio de los cubos de los diferentes. Igual a la sumatoria dividida entre el número de datos, que son 50. Y este valor se llama el momento 3, porque es el promedio de los cubos. Entonces teníamos que la varianza es el momento 2. Ese es el momento 3. Y este promedio, la sumatoria de X, era el momento 1, pero minúsculo. Momento 1, momento 2, momento 3. ¿De acuerdo? ¿Entendieron? Entonces, ¿cómo se halla el momento 3? X menos promedio a la 3 por F y sobre E. Ya está. El momento 3 que dio negativo. Y para hallar el coeficiente de asimetría, dice que se divide el momento 3 entre la desviación estándar elevada a la 3. Igual, el momento 3 dividido entre la desviación estándar, que lo tenemos por acá, elevado a la 3. Y me dio menos 0,37. ¿No? Dividiendo el momento 3 sobre la desviación estándar a la 3. Se llama coeficiente de asimetría. Cuando este número está muy cerca de 0, mejor dicho, cuando está dentro de este intervalo, entre menos 0,5 y 0,5, muy cerquita del 0, se dice que la distribución es simétrica. En este caso, el menos 0,37, si está dentro de este intervalo, ¿cómo que no? Menos 0,37 es como decir aquí entre menos 0,50 y 0,50. Sí está dentro del intervalo. Pero si me diera, por ejemplo, menos 0,60 ya se sale, menos 0,70, ¿no? O positivo. Entonces, si este resultado está dentro de este intervalo, entre menos 0,5 y 0,5, y muy cerca del 0, se concluye que la distribución es simétrica. Si le da un valor que está por fuera, pero negativo, tiene asimetría negativa. Y les da un valor que está por fuera del intervalo, pero positivo, por ejemplo 0,6 o 0,7 o 1 o 2 o 3, tiene asimetría positiva. Entonces, aquí podríamos decir una asimetría negativa, pero muy pequeñita, que no se tiene en cuenta porque está dentro del intervalo. La conclusión es que la curva es simétrica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se interpreta este
coeficiente, les repito, si el resultado de A sub 3 está dentro de este intervalo, la distribución es simétrica como en este caso. Si está por fuera de menos 0,5, o sea, ya hacia la izquierda, sería asimétrica negativa, y si está a la derecha del 0,5, asimétrica positiva. ¿Ya? Entonces hemos medido o hemos encontrado la forma de la distribución. ¿Cómo? Calculando el coeficiente de asimetría. Si ustedes miran en internet, entren en cualquier buscador, digan coeficiente de asimetría y ahí les da los dibujos. La simétrica, una forma de campana, y la asimétrica, mirando el gráfico, acá, esta más o menos es simétrica, ¿no? La simétrica positiva es cuando la parte más alta está en la parte inferior y se extiende hacia la derecha. Y la simétrica negativa cuando los datos más altos están a la derecha, o sea, cerca del máximo. Por ejemplo, si en un examen la mayoría de los alumnos tienen notas altas, aquí estaría la mayoría en la parte alta, ¿qué asimetría tendría esto? Tendría esta forma que estoy dibujando. La mayoría están en la parte alta. Entonces, ¿qué asimetría tendría? Negativa. Y cuando la mayoría de los datos, o sea, la parte más alta está cerca del mínimo, tiene asimetría positiva. ¿De acuerdo? Entonces, eso según la gráfica se puede ver. Esta curva es simétrica, aproximadamente. O según el coeficiente, que ya lo hemos medido, también llegamos a la misma conclusión. Y la última medida se llama la medida de kurtosis. ¿Qué quiere decir la kurtosis? Que la curva, ustedes han escuchado en la época de la pandemia, dicen, hay un pico de los contagios, que la curva se eleva mucho, o la curva se está aplanando, dice, ¿no? Eso es lo que queremos medir aquí. Si la curva tiene un pico, es muy elevada, se llama leptocúrtica. Si es muy aplanada, se llama platicúrtica. Y si es una elevación normal o intermedia, se llama mesocúrtica. Entonces lo que vamos a medir con esto es si la curva es muy puntiaguda, muy elevada, o muy plana, o más o menos normal. ¿Cómo se mide esto? Con el A sub 4. Y el A sub 4, que se llama el coeficiente de kurtosis, es dividir M4 sobre S a la 4. En algunos libros aparece únicamente este cociente, M4 sobre S a la 4. Pero también dice que si le resta 3, puede comparar con el mismo intervalo entre menos 0,5 y 0,5. Es decir, vamos a copiar este aquí. Dice el resultado de aquí, al restarle 3, me queda dentro de este valor, se dice que la elevación es normal, ¿sí? Y si le queda más de 0,5, la elevación la curva tiene un pico, se llamaría leptocúrtica, muy elevada, y si queda por debajo de menos 0,5, es muy plana o platicúrtica, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a medir. Vamos a ver, necesitamos M4. ¿Qué debo hacer en el cuadro? Ya tenía que M2 era la varianza. Con M3, asimetría. M4, pues tengo que hacer una columna donde eleve a la 4. Entonces, copiamos esto otra vez. Y le ponemos aquí a la cuarta. Guardé la 3. A ver si ahí me da colocando. No, allí no me quedó. A la cuarta. Entonces tengo que entrar acá, decir clic derecho, formato de celda, superíndice, y le ponemos el 4.
X menos promedio a la 4 por F y sobre N va a ser el momento 4. Como aquí ya lo tengo al cubo, vuelvo a multiplicar por la diferencia y me da la cuarta. Igual, este cubo por la diferencia, X menos promedio, y ya queda la cuarta. Sale un numerito grande, pero no importa. Copiamos y hacemos la sumatoria. Y esta sumatoria la dividimos entre el número de datos y obtendremos aquí M4. Perdón, M4. El momento 4 se obtendrá si se divide, o sea, si se saca el promedio de estas cuartas potencias, esto dividido entre el número de datos que ya puedo ver. Entonces, la sumatoria dividida entre el número de datos. 50. Este se llama el momento 4. Y para calcular la asimetría, perdón, la simetría ya está. La kurtosis dice momento 4 sobre S a la 4. Igual, vamos a tomar el momento 4, que es este valor, lo voy a poner en rojo. Bueno, dividido entre la desviación estándar elevada a la 4. ¿Qué pasó? Ahora, nuevamente. Igual. Momento 4 dividido entre desviación estándar elevado a la 4. Y a este valor le restamos 3 para comparar con el intervalo. Entonces ponemos menos 3. Y da menos 0,26. ¿Está dentro del intervalo? Menos 0,26 entre menos 0,50 y 0,50. Sí está dentro del intervalo. Entonces se dice que la elevación es normal. O normal o mesocúrtica. Pero si me diera un número negativo por fuera de esto, sería muy plana. Y si me diera un número positivo muy elevada, obtendría un pico. En este caso, la distribución es simétrica y tiene una elevación normal. Entonces estamos analizando dos formas de la distribución de los datos. La simetría y el grado de elevación, si es normal o muy puntiaguda o muy plana. Y esas son todas las estadísticas que usted debe calcularle a una variable, como en este caso la variable era el valor de matrícula pagado por 50 alumnos, ¿no? Aquí tenemos todas las estadísticas ya. Tendencia central, variabilidad, ubicación y medidas de forma. 4 tipos de medidas, ¿sí? Y aquí combinábamos promedio, medida de tendencia central, desviación estándar, medida de variabilidad y también los percentiles o los rangos percentiles, ¿ya? Las medidas de forma también se pueden relacionar. Las 4, eso lo voy a hacer en la próxima clase, voy a relacionar las 4 medidas. Está en la misma planilla. Por aquí abajo tengo esa relación de las 4 medidas. Relación entre las medidas de tendencia central, ubicación, variabilidad y de forma, lo voy a explicar más adelante. Pero antes nos queda explicar todo esto que hay aquí.
Entonces, hasta ahora ya tenemos esas medidas y les voy a indicar para terminar cómo se hace en StatGraphics. ¿Sí? Cómo se hace lo mismo en StatGraphics. Mira, aquí estoy aplicando fórmulas. En todos los casos, la estadística es aplicar fórmulas. También se puede hacer con funciones, ¿cierto? Por ejemplo, en lugar de hacer esta fórmula promedio, se dice igual promedio o insertar función estadística promedio, insertar función estadística varianza, etc. Pero las funciones no se aplican en este cuadro, sino en los datos originales. Entonces usted encuentra aquí todas las medidas de los datos originales. Pero si usted quiere calcular las medidas en una tabla de frecuencias, como en la práctica siempre se presentan los datos no así en lista, sino en una tablita de frecuencias con su gráfico, para calcular las medidas aquí es necesario utilizar las fórmulas, ¿ya? Ahora lo vamos a hacer en StatGraphics y StatGraphics no calcula las medidas en la tabla, sino en los datos originales. Vamos a compartir StatGraphics. A ver si tengo los datos por aquí. Bueno, aquí tengo unos datos en una base muy parecida a la anterior. Recuerdan que teníamos una base de datos como esta. 200 datos teníamos. ¿Sí? Donde estaba la edad, el género, el estrato, el estado civil, programa, valor de matrícula. Estos valores de matrícula de pronto no son los mismos del ejercicio, pero vamos a ver cómo se forma la tabla y se halla todas las medidas aquí. Entonces, vamos a trabajar con matrícula. Usted va acá, describir datos numéricos, análisis de una variable. ¿Están mirando la hoja de StatGraphics? Bueno, entonces tomamos la variable matrícula y la introducimos a la memoria y le damos a aceptar. Y aquí me dice todo lo que se quiere hacer. Mire, dice resumen estadístico, tabla de frecuencia, percentiles. El resumen estadístico estarán todas las estadísticas. Vamos únicamente a hacer eso. A ver, el resumen estadística, la tabla de frecuencias y el histograma, por ahora. Aquí está el resumen estadístico. Dice, el número de datos 200, el promedio, como les decía, este es otra variable diferente, ¿no? Valores de matrícula diferentes, pero no es otra cosa. Promedio 205, desviación estándar 89, coeficiente de variabilidad 43%, el mínimo 120, el máximo 500, el rango 380, recuerden el rango, la diferencia entre máximo y menos mínimo, y la desviación, el sesgo y la kurtosis. El sesgo es la asimetría y la kurtosis, la que hablábamos, la cuarta medida. Miren, aquí da positivo la asimetría, por eso esta curva tiene la mayor parte de datos en la parte inferior. Y tiene un pico, ¿no? Porque aquí la kurtosis es alta, ¿sí? Entonces tiene un pico muy alto, ¿ya? Pero si queremos todas las medidas, le damos un clic derecho, opción de medidas, y buscamos lo que queremos. Por ejemplo, necesitamos la mediana, la moda,
¿Qué más? A ver. El cuartil inferior, el cuartil superior, la curtosis, bueno, eso es curtosis, este otro sesgo, ¿qué más? La varianza y la desviación estándar deben estar por aquí. Varianza, desviación media, no. Varianza, desviación estándar. Entonces, todo lo que calculamos lo señalamos aquí. Aquí hay otras estadísticas que no se han visto. Le damos a aceptar. Entonces, aquí ya se completa, vean. Moda, pues no encontró. La varianza, 8060. La desviación estándar, el coeficiente de variabilidad, el máximo, el cuartil inferior, 140. ¿Qué quiere decir? Que el 25% de los alumnos pagan menos de 140. El superior, que el 75% pagan menos de 215. Y la curtosis, ya aquí aparece como 3,61, también el pico. Esta otra es otra curtosis estandarizada que no tenemos en cuenta, ¿sí? La curtosis simplemente. Y el sesgo de la simetría, 1.9, también se pasa de 0,5, tiene una simetría positiva y es muy puntiaguda también, según esto, ¿ya? Pues usted encontró las medidas aquí, pero estas medidas no son de la tabla de frecuencias que está aquí abajo, sino de los datos originales. Ahora miren, la tabla de frecuencias aparece aquí, pero mire que tienen muchísimos intervalos. El objetivo es que tenga, por ejemplo, como en la que nosotros hicimos 6 o 7 grupos. Entonces, teníamos 7 grupos porque los datos eran 50. Aquí como son 200, pongamos que el número de grupos sean 10. Damos un clic derecho, opción de ventana, y le ponemos el número de grupos en lugar de 24, 10. 10 grupos, le damos a aceptar. Y entonces aquí ya sale una tabla más corta. De 0 a 60, dice, bueno, miren, dice límite inferior, límite superior, punto medio, frecuencia relativa, ¿sí? Está la tabla completa aquí, ¿no? El número de grupos, 10. Límite inferior, límite superior, punto medio o marca de clase. La frecuencia observada, la frecuencia relativa, o sea, H minúscula, la frecuencia acumulada, F mayúscula, y la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Y aparece la tabla y en algunas frecuencias me da 0, 0 por aquí. Entonces le podía disminuir los grupos. Pongámosle 7 grupos. Clic derecho, opción de ventanas, 7 grupos. Pero al darle 7 grupos me da los intervalos, no solamente enteros, sino con muchos decimales. Tratemos de cambiarle a ver si nos disminuyen esos decimales. Si le ponemos 8 ya me dio en enteros, ¿no? Y ya desaparecieron muchos ceros aquí. Bueno, en el primer grupo de 75, dice que desde 0 a 75 no hay ninguno, pero de 75 a 150 hay 74, de 150 a 225 hay 83, ¿sí? Y esta es la tabla de frecuencias y aparece la media y la desviación estándar, pero como les digo, esta no está calculada en esta tabla, sino en los datos originales. Si usted la encuentra en esta tabla, tiene que aplicar. Decía también el gráfico, ¿no? Acá está, mire, una asimetría positiva, ¿sí? Y aparecen los grupos, los intervalos y las barritas pegadas, ¿ya?
Entonces aquí se encuentra rápido, pero el problema es que no hay forma, por ejemplo, aquí de colocarle los porcentajes. Si usted encuentra la forma, lo hace, si no, pues en Excel. Entonces tenemos la tabla de frecuencias y el gráfico. Vamos a encontrar los percentiles. Describir datos numéricos, análisis de una variable. Tomamos la variable matrícula y nos interesan los percentiles. Pues aquí me da el percentil 1 vale 120, el 5, el 10, el 25, el 50, el 75, el 90, el 95 y el 99. ¿Sí? Me da algunos percentiles, ¿ya? ¿Qué quiere decir el percentil 10? Que el 10% de los alumnos pagaron menos de 134.000. El 25 o cuartil 1, que el 25% pagaron menos de 140.000. El percentil 50, mediana o cuartil 2, que el 50% pagaron menos de 190 y así sucesivamente. El 95% pagaron menos de 425.000. Entonces, le da unos percentiles. Pero si usted quiere unos particulares, por ejemplo, 10, 20, 30, 40, le da un clic derecho, dice opción de ventana, y aquí en lugar de tener el 1, le pone el percentil 10, los que usted quiera, el 20, ay, perdón, el 10, el 20, el 30, etc. El 40 y el 50. Los que usted quiera. Puede buscar aquí 1, 2, 3, 4, de 5 en 5. ¿Sí? Acá están otros, el 75, el 90, bueno. Digamos, esto es lo que necesitamos. El 10, el 20, el 30, el 40, el 50, el 35, el 90, el 95, el 99. ¿Sí? Entonces, puedo buscar aquí por grupo los percentiles. Pero usted ya sabe cómo se interpreta, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí el percentil 90 dio 312,5. Que el 90% de los alumnos pagan menos de 312. ¿Sí? Y así, aquí no utiliza fórmulas en ninguna parte. Funciones de Excel son las que se utilizan acá. Y así se encuentra todas las estadísticas que quiera. Tenemos la base de datos. Coge otra variable cuantitativa como la edad y hace lo mismo. ¿Sí? Bueno, espero que hayan entendido. Y que practiquen, ¿no? Entonces, esperamos que practiquen. En éxito.